Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, los errores del gobierno llevaron a que septiembre llegara antes, llegara en agosto. Estamos ya en septiembre. Se achicó la oferta, los precios pegaron un salto, pero esto recién empieza. El escalón de inicio de los precios de la hacienda, después de este 60% que subió entre los últimos 40 días, llevan los precios de la hacienda a valores que vuelven a arañar los valores de abril, mayo, marzo, abril del año pasado, que, de acuerdo a nuestras series y a algunos colegas nuestros, son los más altos de la historia. La historia, quiero decir, del año 59 a la fecha que se llama en estadística, pero como siempre decimos, viendo los valores de la década del 40 y del 50, y del efecto del peronismo, del anterior peronismo, se puede decir que son los valores más altos de los últimos 80 años. La relación entre cuánto subió el precio de la hacienda y cuánto subió la inflación. Son precios muy buenos. Ahora, tenemos la experiencia de muchas oportunidades, por ejemplo, a principios de este año, que el precio de la hacienda sube 50-60%, como ahora parece que se solucionaron todos los problemas, y después los precios ceden. Pero ceden en términos reales, pues se lo come la inflación. Y la inflación va a ser algo, la inflación, la incertidumbre, la devaluación, todos los factores extra de nuestro mercado ganadero van a ser los que van a determinar, van a ser los más importantes a la hora de analizar el mercado en los próximos meses. Y quizá también el desarrollo del próximo año. Hay un gran ajuste de precios relativos pendiente. Nosotros nos lo hicimos por justicia, por mano propia, un salto en el precio de la hacienda, consecuencia que el gobierno cometió tantos errores que hizo caer la oferta y subir los precios después de un atraso acumulado muy importante, pero muy importante. Pero la respuesta ha sido sorprendente. Por supuesto se está esperando cuál es la respuesta de la exportación, cuál es la respuesta del consumo, con carne a $3.500, $3.700 el kilo de pulpa para milanesa, en el caso del mercado interno. Y en el caso de la exportación, estamos muy por arriba. Si vamos a decir cómo están nuestros competidores, el caso más concreto de Brasil, nosotros estamos rozando $4.80, $4.90 en términos del dólar neto de exportación oficial menos las retenciones, que es con el que se liquidan 85-90% de las divisas, no todas. Y Brasil está en $2.70, $2.80. Estamos cuando el precio de la hacienda argentina tiende a los $5 en gancho, como ha sido estas semanas, y el de Brasil tiende a seguir bajando, y hay estados de Brasil donde vale $2.60, hay momentos en que estamos al doble que Brasil. O los brasileños están muy atrasados, o nosotros, el precio de la hacienda actual nos desubica internacionalmente. Igual vamos a seguir vendiendo, porque es necesario trabajar, porque es necesario exportar, porque es necesario vender. Las exportaciones siguen altas, aún con... El dato es de julio, 92.000 toneladas, se recupera esa sorpresa extraordinaria que tuvimos, una caída de 15-16.000 toneladas de res con hueso en el mes de junio, en julio de vuelta 92.000 toneladas. Esto está causado por todos los errores del gobierno, por la incertidumbre, por las elecciones que siempre se restringe la oferta, por las devaluaciones continuas del blue y del oficial, y las que van a venir. Y las que van a venir cuando el gobierno dice que este tipo de cambio lo va a sostener durante 2 meses, en un contexto de 12% de inflación como la que se está calculando para el mes de agosto, y otro tanto para el mes de septiembre. Les leo las estimaciones de las consultoras. Esto es una de las claves de los precios reales de la hacienda. ¿Cuánto vamos a crecer en relación al índice general de precios del consumidor? ¿Cuánto vamos a crecer en términos de inflación? El conjunto, ustedes saben que el Banco Central temporariamente no está publicando las expectativas de las 20 o 30 principales consultoras sobre materia de inflación, de crecimiento económico y demás, porque bueno, pues es un dato electoral, porque perturba.
Los que lo han hecho en forma privada dicen, agosto 12% se está esperando la inflación, septiembre también 12%, octubre, que gran parte se va a llevar es el mes de las elecciones generales, presidenciales, se calcula que puede bajar al 9%, pero fíjense, en noviembre sube al 11,4% y en diciembre ya con un nuevo gobierno y con muchos precios que están atrasados, nosotros no somos los únicos, con muchos precios que están atrasados y que ya han empezado a subir. Para diciembre, con un nuevo gobierno, con ajustes que van a ser inevitables, empezando por el tipo de cambio, lo que calcula un conjunto de estas consultoras es que la inflación en diciembre va a ser el 14,7%. O sea, que tengamos muy buenos precios ahora con un contexto inflacionario como este, ya lo vimos una vez. Hay una diferencia muy importante con respecto a lo que pasó en enero y febrero. A partir de enero y febrero, hubo una oferta extraordinaria de vacas y de novillos, de todas las categorías. Tuvimos hasta el mes pasado 13%, enero-julio es 13% más de hacienda que el año anterior, con picos de... Bueno, eso empezó a caerse. Ya se había empezado a caer en julio. Y esto es interesante. Lo que nosotros tenemos de faena diaria del mes de agosto, que está terminando, esta percepción de que no hay novillos, la faena diaria de novillos en agosto bajó 33% hasta el día hoy martes. Hasta el DTE hasta el martes, estamos grabando esto el miércoles. O sea, ya con gran parte del mes transcurrido, la faena diaria, que corrige también la cantidad de meses o días, la cantidad de días hábiles que tiene un mes para comparar, para hacerlo comparativo, esto es una confirmación de lo que dice la industria. Hay menos vacas, pero lo que no hay directamente es novillos. 33% menos de novillos en agosto con respecto al mes de julio. Debe ser mucho más. Les leo la evolución de la faena de novillos diaria. En enero 13.400, en febrero 14.000, en marzo 15.400, en abril 15.500, estoy hablando diarias. En mayo 16.200, en junio 16.800, en julio 15.000 y lo que tenemos en el acumulado del mes de agosto 10.000, una caída brutal en la oferta novillo, que es esta valorización relativa al precio del novillo. Pese a que varias fábricas exportadoras grandes directamente ante esta situación en que no vale la pena presionar con un mercado donde la hacienda no está. Y lo que uno hacen esas grandes frigoríficos es presionar sobre un precio, sobre una mercadería que no está, parar, adelantar vacaciones, parar 15 días, otro una semana, otro 2 semanas. Bueno. Pese a todo esto, pero estamos viendo la oferta, la faena de novillos en el mes de agosto cayó 33% y esto recién empieza. Que esto confirmaría lo que veníamos viendo hace mucho tiempo. Se estaban matando una cantidad de novillitos que iban a ser los novillos del año siguiente. Toda esa hacienda que tuvo que salir, que se cortaron las recrías, que fue a parar al feedlot, o que fue a parar a suplementación casera, o que se apuró, que se vendió con menor peso, pero que salió antes de tiempo. Siempre decíamos, no puede ser normal que en semejante situación de crisis forrajera tengamos más novillos. Hay algún punto menos de rendimiento, algún detalle, pero había más novillos. El acumulado del año creo que el acumulado en el julio da 6%. Pero además mucho más novillitos. Cuando las dos cosas decían, bueno, pero subió la productividad del rodeo, subió la cantidad de machos que destetamos en el ejercicio anterior. Esa es otra novedad importante. Se van a publicar la semana que viene o la otra, se van a publicar los datos de la primera vacunación contra la aftosa. 2023. Y la sorpresa no sería lo que ya sabíamos, que iba a haber menos vaca y que iba a haber más terneros. Ya sabíamos que la camada de terneros, servicio 2021, parición 2022, destete 2023, era más numerosa que la anterior. ¿En cuánto se calculaba? De acuerdo a la aftosa, de acuerdo a los cálculos, todas las provincias, los datos que se aportaban, se calculaba que iba a ser 600.000 terneros más que la anterior. O sea, en medio de la seca, esos terneros que estaban al pie de la madre, que no se murieron, que se destetaron con menos peso, esa camada de terneros que está hoy en escena, que se acaba de destetar, terminar el destete, esta zafra, iba a ser 600.000 terneros, y aparentemente va a ser solamente 200.000.
O sea que si yo veo que salieron de los campos de cría en enero, julio, de acuerdo a los datos de Senasa, de vuelta, animales transportados, no vendidos, animales transportados, terneros y terneras, salió un 7% más, no lo puedo explicar porque hayan nacido más terneros, sino porque los criadores se tuvieron que desprender de todo el destete, de parte de la recría y lo que estamos sospechando de parte de la reposición. Digo, toda esta explicación para decir por qué la categoría que más bajó en agosto, en estos días, donde vemos precios sectoriales, por ejemplo, para la cuota de Hilton, para el novillo con papeles. Vaca también bajó 20%. Si uno mira una serie desde enero, decir, bueno, acá ya empezamos en el factor estacional, acelerado por la incertidumbre, acelerado por la devaluación, acelerado por las elecciones, acelerado por todas las macanas posibles que puedan hacer, las amenazas de cierre de exportaciones. No se extraña después que la oferta de ganado sea menor hasta que las cosas se aclaren. Gran parte de esto es lo que se llama en tenis errores. Es un error no forzado del gobierno que lo esperábamos para septiembre, esta restricción de oferta, este aumento de precios, y se produjo en agosto. Pero ya estamos con una prevención. Saltos de precios de esta magnitud hemos tenido varios en los últimos años. Es un salto inicial extraordinario y después vamos a ver la inflación, cuánto se come todo esto, porque estamos en un contexto inflacionario inédito en los últimos 30 años. Desde el final de la convertibilidad, principio del 2002, que no tenemos inflación de 2 dígitos mensual. Y ahora, por lo que vemos, lo vamos a tener por varios meses. Y no sabemos el año que viene cómo va a ser. Porque si va a haber efectivamente libertad económica, libertad de precios, libertad de salarios y sobre todo libertad cambiaria y levantamiento gradual del cepo, lo que vamos a asistir no es a menos inflación. En el corto plazo es hasta que se recomoden los precios relativos a más precio. ¿Cómo estamos nosotros posicionados? Estamos posicionados con un producto que va a ser escaso por muchos meses y que si llueve va a ser más escaso todavía. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Bueno, agosto, faena diaria, hasta el día 22, 33% abajo la oferta de novillos, 20% abajo la ofena de vacas. La ofena de novillitos y boquillonas se te ha caído, pero mucho menos. Está todo este volumen enorme, el feedlot se está desocupando lentamente y todos los meses en números redondos vende 500 y pico de mil cabezas y repone solamente 400.000. Vamos a ver, esos son, el último dato que tenemos es al 1 de agosto, con el feedlot ya empezando a bajar, que era lo que se esperaba. Pero puede tardar meses, a razón de, tiene 2 millones de cabezas, a razón de 100.000 cabezas por mes, tarda varios meses antes de que produzca escasez en el mercado, de que su oferta sea menor y que produzca escasez. Esto es el tema en cuanto a oferta. La oferta se adelantó, la oferta se ha restringido y todavía no llovió y hay gran parte del país. Yo me animaría a decir que hay un tercio del país que está en una situación forrajera muy complicada. Y otra cosa que estamos viendo, que lo venimos recalcando, ya hay muchos lotes de vacas paridas y vamos a tener más en septiembre. Y en general, el estado de la vaca no es el mejor y en general a medida que con la lactancia de la vaca, lo que estamos viendo es que está perdiendo estado aceleradamente. Pese a que el invierno fue benigno, hay muchos sectores que el acumulado de lluvia, veía ayer lugares de la provincia de Buenos Aires que tuvieron en enero, julio, un acumulado de 250 milímetros. Recuerden, eso involucra el verano, involucra un verano extraordinario. Pero pasemos al tema de los precios. Los precios actuales, en el caso del novillo, cañuelas, novillo promedio general, poniendo un promedio de 826 pesos por kilo vivo, supera el máximo histórico conocido anteriormente, que es de 807. Acá estoy calculando una inflación para actualizarlo, para poner una moneda constante con dinero del mismo kilo del mismo poder adquisitivo. Estoy calculando una inflación del 12% para agosto. Estoy incluyendo la inflación de agosto. Aún así, el precio actual del novillo supera el máximo histórico conocido, que fue el año pasado. Donde está un pelito abajo es en el novillito de consumo, que hay más oferta, que hay menos, una búsqueda menos desesperada. Hay una hoy la categoría estrella por lejos es el novillo. Y la vaca, que empezó a bajar. La oferta de vaca empezó a bajar. La vaca gorda está también en el pico, en el máximo histórico, 638 pesos. Una vaca gorda supera 611, que es esa moneda constante a valor actual, el máximo anterior conocido, que fue en abril del año pasado. La vaca conserva no, la vaca conserva está un pelito por debajo, pero está en valores muy altos. Está un pelito por debajo del récord histórico del otoño del año pasado.
El Hilton tiene el valor a moneda constante, si supera el del año pasado, que todos los que seguimos esta serie desde hace muchos años coincidimos que eran los valores más altos de la historia. El valor actual del Hilton, 1.500 o 1.600 pesos el kilo de novillo en gancho, está por arriba de los máximos históricos. Es el valor más alto de la historia. Esta sensación de que aún con una devaluación del 22%, la hacienda subió 60% y la industria está peor que antes. Peor que antes, su competitividad es inferior, la competitividad cambiaria es inferior antes de la devaluta. El que está todavía debajo de los máximos históricos logrados en el otoño del año pasado es el ternero. Si hoy es difícil, pero hoy todavía el ternero está 5% abajo de los máximos a moneda constante que se lograron en el otoño pasado. La otra, lo que estamos certificando es que la oferta cayó y cayó más de lo esperado. Pensábamos una caída del 10% en la oferta de novillos. Hay un corte en la oferta de novillos que se esperaba, pero se esperaba más adelante. Hay una menor oferta de vacas, que eso sí era previsible, algo más que la estacionalidad, pero acá lo que sorprende es el faltante de novillos. Novillitos y vaquillones todavía hay, porque el flujo de hacienda de los filos es... Ahora, todo apunta hacia adelante a un panorama donde va a ser muy difícil físicamente reponer. Siempre decimos, venimos de 3 meses en plena zafra, se comercializan en la Argentina, abril, mayo, junio, se comercializan 1,5 millones de terneros mensuales. Después cae un escalón que estamos ahora estamos en julio, y en agosto estamos en un escalón del orden de los 800.000 terneros mensuales, ya es la mitad. Pero vamos hacia el último trimestre del año, que falta un mes, donde la estacionalidad de oferta y de precio se viene marcando maravillosamente. Y lo que está marcando es que en los últimos meses del año, en vez de tener 1,5 millones de terneros mensuales de invernada disponibles, en vez de tener 800.000 como ahora que ya cayó, vamos a tener entre 400 y 500.000, pero con un agravante, que es probable que se haya vendido 7% de aumento en la oferta de terneros a lo largo de los años. Cuando uno copia el aumento o el aumento o la caída de la cantidad de terneros nacidos. Este año estuvo bien, lo volvemos a repetir, estuvo bien por arriba. Han salido más terneros, el criador ha vendido de manera adelantada, que son terneros que probablemente van a faltar en el último trimestre. Se puede ir armando un panorama donde va a haber menos oferta, especialmente si llega a llover. Perspectivas de devaluatorias continuas. Ahora ya pusieron una con fecha y todo, que es para después de las elecciones del 22 de octubre. Este tipo de cambio de 350.000, esta concesión, esta fue una concesión extraordinaria de Massa Cristina al Fondo Monetario, que pidió una evaluación, ellos también lo dicen, pidió una evaluación mucho más grande, acorde al atraso extraordinario que tiene el tipo de cambio. En algún momento esa devaluación va a llegar. A este tipo de cambio oficial, la demanda por dólares es muy superior, mucho más grande que la que la oferta. Y el Banco Central, sin reservas, no puede arbitrar este conflicto. Se suponía que Massa iba a llegar más lejos, Massa se quedó sin nafta, ya ahora. Ahora, toda esta perspectiva, la incertidumbre que no teníamos hace 10 días o 15 días con el resultado de las elecciones y la política económica que va a aplicar. No sabemos nada de la política ganadera del señor Milei, no sabemos nada. Cuando hablamos, sí, bueno, pero va a venir un régimen de libertad como pocas veces conocemos. No. Para que primero hay que desarmar la bomba que nos están dejando, el problema fiscal, el problema inflacionario. No cuenten la plata antes. Entonces, es probable que vayamos que el periodo de incertidumbre dure varios meses. Pero vamos a enfrentarlo con restricción de oferta, ya lo estamos viendo. Vaca se va a ir acentuando mes a mes hasta llegar al punto mínimo de oferta de vacas a fin de año, vaya novedad. Y no digamos nada si llueve. Y lo mismo con novillo. Con novillo, evidentemente, se cortó la cadena cría-recría en terminación a corral. Se adelantó todo y en este momento es extraordinario el faltante de novillo más que ninguna otra categoría. Pero uno ve hacia adelante y frente a la incertidumbre, frente a la inflación, a diferencia de todo el periodo anterior, nosotros vamos a enfrentarlo con una oferta. ¿Cuánto? Yo creo que así como estuvimos todo el tiempo 13% de lo que va del año de faena, de oferta ganadera por arriba del año pasado, vamos a entrar en un periodo donde por lo menos vamos a estar 10% abajo del año anterior.
por lo menos, si la caída no es más acentuada. Depende de que llueva. Y por supuesto acá ya todo el mundo plantándose recrías más largas, terminaciones a correr más cortas, pero la hacienda en el pasto tranquila ganando 500, 600, 700 gramos con su suplementación, atrasando, poniéndole kilos. Vamos a asistir a seguramente una recuperación del peso medio que ha caído tanto en lo que era el año propio de un periodo de liquidación. La novedad de la semana, los chinos nos volvieron a engañar. Pisamos el palito. Enormes stocks acumulados, crisis del consumo de carne en general fuera del hogar, gran oferta de Brasil, precios deprimidos, desinterés de los importadores, grandes pérdidas de los importadores que les estuvo llegando durante todos estos meses, carne pagada 10 o 15 o 20% más, baja muy fuerte en los valores, que ahora tuvo una recuperación, esta semana parece que vuelve a firmarse una baja en los valores, pero se conocieron los datos de importación de julio reciente, mes pasado, de China, que sorprende absolutamente, yo pienso en los americanos que nosotros tenemos tanta confianza en la oficina de luz, a los informes completos que hacen sobre China, que acaban de publicar uno, pronosticando que en algún momento China iba a reducir sus importaciones. Bueno, el dato de julio son 290.000 toneladas, es el récord de la historia. Cuando pensamos en función de la carne que le estamos mandando a los principales proveedores, Argentina, Uruguay, Brasil, Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, que tenemos los datos, y bueno, si le estamos mandando tanto, ellos en algún momento la aduana va a registrar esto, tarda, en el caso de Sudamérica tarda 45, 50 días en llegar la carne allá, desde que se nacionaliza, se desaduaniza, como dicen ahora, bueno, ese va a ser un volumen. Si en los meses pasados nosotros estuvimos exportando menos, especialmente Brasil, en algún momento, bueno, China nos sorprendió totalmente y hizo pisar el palito a todo el mundo. Estamos muy mal, esto es un desastre, los stocks acumulados, ahora se habla de vuelta que son 9 meses de stocks acumulados. Pero las importaciones de julio fueron 290.000, que es una cifra estrafalaria. Veníamos a 240.000, ¿qué esperábamos? Bueno, esperábamos un retroceso al orden de las 200.000 a 220.000. Alguien puede decir, bueno, hay una interpretación que es las 70.000 toneladas de carne de Brasil que quedaron en un limbo cuando apareció el caso de BC y que entraron todas juntas ahora en el mes de julio, a principios de julio, y que eso es un volumen adicional. No, pero el mercado chino sigue siendo extraordinario en volúmenes y pobrísimo en valores. Los valores que paga China siguen muy bajos. Experimentaron una mejora, parece que estos últimos 10 días se van a caer. China tiene problemas serios. Va a crecer el 4,5% cuando tuvo años de 10, de 12, del 14% de crecimiento hace 20 o 30 años. Pero como dicen algunos colegas economistas, ojalá, habiendo crecido lo que creció la economía china, encima se da el lujo de crecer el 4,5% en el margen nuevamente. Pero está creciendo menos. Hay una crisis de confianza. Y otra cosa que se observa, que es que hay un índice que ahora se estudia cada vez más, que es el cuánto gastan las familias en comer afuera. Eso es un mercado que se divide por la población, por consumidores, y eso da ese índice en relación a Corea, a Japón o Singapur, que se lo calcula por otros países asiáticos, en el caso de China da menos de la mitad, y que encima ahora está en crisis. Pero quiero decir, todavía el boom de las comidas en China, fuera de casa, especialmente parrillas, steakhouse y todo, todavía no empezó. Ese volumen que monopolizan los americanos y los australianos, ese pequeño volumen de carne, pequeño. Un mercado de 200.000 toneladas anuales. Pero el mercado pequeño en relación a que solamente es el 3 o 4 o 5% de lo que importa China, el 95% sigue siendo carne para especialidades, para platos preparados, para guisos, no es el bife clásico al plato que nosotros conocemos de las parrillas de todo el mundo. Ese fenómeno en China todavía no empezó. Ahora, recapitulando,
En materia de exportación, volúmenes muy altos en julio, 92.000 toneladas, se recupera. Hubo algún problema estadístico que no sabemos qué pasó, que nos autorizaron, se certificaron, pero finalmente no salieron por falta de plata para los fletes, se habló en algún momento. Exportaciones muy altas y China sorprendiendo de vuelta. Yo la interpretación que tengo, y que en estos días la ponía en consideración de mis colegas, es el 70% viene del Mercosur. Y uno completa casi el 90% cuando incorpora Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Pero cuando uno ve la lista completa, China es la meca para todas las ganaderías del mundo, las africanas. Vemos que Bolivia, por ejemplo, está exportando a China, que está exportando Chile, que está exportando países centroamericanos, que están exportando países de Europa del Este, países limítrofes a China. Entonces, quizá este volumen extraordinario es que tengamos que revisar el instrumento que usamos durante mucho tiempo, que era lo que mandábamos los principales proveedores a China, iba a ser las importaciones de China 1 o 2 meses después. Es la única explicación, y la otra explicación es ese volumen enorme que quedó atrancado de Brasil y que habrá entrado todo junto, eran 70.000 toneladas. Panorama muy difícil, muy confuso. La carne va a ser un bien escaso, se va a defender bien, pero vienen épocas donde la macroeconomía va a pesar mucho más que la oferta y demanda en el negocio ganadero. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.